Hola amigos de Impassive Wealth, me llamo Juan Cogollos y soy impasible. Vuelvo al canal de YouTube y a nuestros podcasts. Hace mucho tiempo que no publico, lo sé, gracias por vuestra paciencia. Quiero volver porque, bueno, he estado enormemente ocupado, temas personales varios, todos buenos, estoy perfectamente bien. Y simplemente pues quiero volver a publicar cosas de vez en cuando. Agradezco mucho a las personas que se han suscrito al canal, a pesar de que no estaba publicando, y espero que estos contenidos les gusten y les sean útiles. Voy a volver a una tradición. Las tradiciones, sobre todo cuando son buenas, no hay que perderlas. Se trata de leer nuestras cartas trimestrales. Tengo dos atrasadas. Hoy es 3 de septiembre de 2021. Tengo atrasada la de abril y tengo atrasada la de julio. Primer y segundo trimestres de 2021. Y haré por lo de siempre. Los que ya habéis visto alguno de estos vídeos, pues ya lo sabéis. En pantalla sale la carta, voy leyéndola y yendo a través de ella. Cuando hay gráficos o cosas así, pues intento describirlos para que la gente que nos escucha en podcast pues pueda seguirlo más o menos, ¿no? Imaginándose en su cabeza las gráficas y cosas así. Pero bueno, espero que salga bien y los que salgáis a hacer ejercicio con vuestros cascos podáis también escuchar el podcast, y los que podéis verlo en vídeo desde la comodidad de vuestro sofá, pues mucho mejor, porque vais vosotros ya viendo por dónde voy yo leyendo. ¿De acuerdo? Bueno, ya me he enrollado demasiado, tengo poca práctica, así que nada. Recordad lo de siempre, ahorro más inversión es igual a prosperidad. Vuelvo dentro de unos segundos. No os vayáis. Gracias. Pues hola de nuevo, queridos amigos. Lo prometido es deuda, así que voy a leer la carta de fecha 21 de abril de 2021. Las cartas, estamos en septiembre, como he dicho en la introducción, las cartas queremos que sean clásicos, queremos que aguanten el paso del tiempo y centrarnos en cosas, digamos, universales y atemporales, en aprender de lo que ha sucedido, más que centrarnos en la rabiosa actualidad, que también un poquito. Así que nada, la carta la escribimos y hace tiempo que no la miro, así que a lo mejor me equivoco, tengo que rectificar de nuevo. Gracias por ser comprensivos con estas cosillas. Prefiero hacerlo, aunque me salga un poquito peor, que dejarlo sin hacer. Y yo creo que lo apreciaréis también más, el hacer algo que no es perfecto, más que querer que sea totalmente, ¿no? Dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno. No me enrollo más. Madrid y Oxford, a 21 de abril de 2021. Último año. El antes, las predicciones y el después. Queridos impasibles, gracias por leer esta nueva carta trimestral correspondiente a enero-marzo de 2021. Hay un error aquí, pone 2020, pero es 2021. Las circunstancias nos obligan a empezar recordando a un impasible histórico que se nos ha marchado de forma prematura y repentina. Se trata de una persona de la que nos gustaría destacar su sencillez y su cordialidad. Una de esas personas que miran a los ojos. Reiteramos a su familia nuestro sentimiento de dolor por una pérdida que consideramos propia. Amigo impasible, descansa en paz. Somos afortunados por haberte conocido. En esta ocasión, nos gustaría, como hacemos siempre, utilizar los acontecimientos del mercado para ilustrar algún concepto importante de inversión. En esta ocasión, no nos ceñiremos al trimestre pasado, sino al año pasado, aprovechando que allá por el 23 de marzo de 2020 el fondo marcó un mínimo histórico. Algo más de un año después,
¿Qué conclusiones podemos extraer para nuestra vida como inversores? Empecemos con algunos datos centrados en nuestros activos permanentes, que son la roca de nuestro modelo de inversión. No es que los activos temporales sean irrelevantes, pero son los permanentes, como su propio nombre indica, los que nos mantienen siempre invertidos. En la carta que precede a esta, ya desgranamos la diversidad de estrategias. Todas las cartas trimestrales pueden consultarse aquí, y ese es un enlace a nuestra web. Una pregunta a la que hemos tenido que dar respuesta es: ¿cómo se puede medir la rentabilidad por activo permanente de modo que refleje la operativa de compras y ventas dictadas por los precios de cada ETF de acuerdo a nuestras reglas matemáticas? Esta operativa es el corazón del método y dificulta el cálculo de rentabilidades con respecto a estrategias mucho más simples, como un simple comprar y mantener. Digamos que el precio actual sobre el precio medio de compra refleja la operativa de compra y venta de paquetes de participaciones en ETFs hechas según nuestras reglas. Nuestra respuesta a lo anterior consiste en mantener datos actualizados del precio medio de compra de cada ETF en la cartera como activo permanente. Hay que decir que este dato no proporciona la rentabilidad acumulada de cada impasible, ya que ésta depende de la distribución en el tiempo de sus compras. Pero dicha rentabilidad sobre el precio medio de compra es un indicador general de desempeño del fondo en cada momento. La siguiente tabla muestra los activos permanentes, ordenados de mayor a menor rentabilidad sobre el precio medio de compra, y proporciona la foto de cuando tocamos nuestro valor liquidativo más bajo. Intentemos olvidarnos del último año, que es desde luego para olvidar, y viajemos en el tiempo a ese 23 de marzo de 2020. Activos permanentes de Impassive Wealth, rentabilidades por precio medio de compra, a 23 de marzo de 2020. Oro físico, más 24,7%. Mineras de oro, más 3,6%. Nasdaq 100, menos 1,3%. Capitalización grande Japón, menos 12,7%. Innovaciones de salud, menos 15%. SP500, menos 15,3%. Empresas grandes europeas, menos 17,7%. Empresas grandes de mercados emergentes, menos 18,8%. Agua, menos 18,9%. Empresas pequeñas de Japón, menos 19,1%. REITs, es inmobiliario europeo, menos 19,2%. En capitalización media de los Estados Unidos, menos 20,7%. Capitalización media Europa, menos 22,2%. Capitalización media son empresas de tamaño mediano. Automatización y robótica, menos 23,3%. Región del Pacífico sin Japón, menos 23,5%. Empresas pequeñas europeas, menos 24,1%. Materias primas, menos 24,1%. Canadá, menos 24,2%. Rates de Asia, menos 24,6%. Rates de los Estados Unidos, menos 24,8%. Y empresas pequeñas norteamericanas, menos 24,9%. Perdón, quedaba digitalización, menos 24,9%. Y empresas pequeñas de mercados emergentes, menos 28,1%. Valor liquidativo del fondo, en esa fecha, 86,4 euros por participación. Los datos de la tabla son preocupantes. Todos los activos permanentes menos 2 están en negativo, en mayor o menor medida. Los dos que se salvan están relacionados con el oro, que es un activo refugio clásico. Una cantidad sustancial de ETFs muestra pérdidas, en torno al 25%. Esta situación no es, ni mucho menos, específica de nuestro fondo,
ya que al comprarlo todo bajamos y subimos con el mercado. Es decir, a finales de marzo de 2020 el ambiente bursátil era de enorme pesimismo e incertidumbre. En otras palabras, muchísimos inversores estaban, que diría un castizo, metidos debajo de la mesa camilla. Los impasibles no somos excepcionales en este sentido. O sea, sentimos el miedo y las emociones negativas de momentos como estos de forma muy similar al resto de los mortales. De hecho, algunos partícipes del fondo vendieron bajo la presión del momento. Lamentamos su marcha, a la vez que respetamos su decisión. Lo que nos hace especiales es dominar estas emociones sabiendo que tenemos un plan. En esos momentos de marzo de 2020, el fondo estaba comprando participaciones de los ETFs en negativo. Cuanto más en negativo, más intensas las compras. Merece la pena recordar que en circunstancias como aquellas, el pesimismo se generaliza. Las predicciones se hacen sombrías y se van realimentando a través de enemigos formidables como son los medios de comunicación. Olvidando el último año y dejándonos llevar por la tendencia a hacer predicciones, en aquel momento la cosa solo podía ir a peor. La crisis del COVID era ya un tema confirmado y de enorme seriedad, con sus consecuencias económicas que solo podían ser negativas y afectar a los mercados. ¿A que sí? Pues veamos cómo sale la foto a 31 de marzo de 2021, fecha de cierre de esta carta. Juntamos datos del antes y el después y reordenamos los activos permanentes de mayor a menor rentabilidad en ese periodo, 23 de marzo de 2020 a 31 de marzo de 2021, según se muestra en la última columna. Entonces voy a leer cada uno de los ETFs, rentabilidad que ya leímos de marzo de 2020 y la de marzo de 2021. Y por último, la rentabilidad entre esos dos puntos. Empresas pequeñas de Estados Unidos, menos 24,9%, más 49,4% y durante ese periodo más 98,9%. Es decir, en un año es casi duplicar. El que entró en marzo de 2020, desde luego, puede estar contento. Y veamos los demás. Digitalización, menos 24,9, más 48,6, más 97,9. Automatización y robótica, menos 23,3, más 50, más 95,6. Pequeñas empresas de mercados emergentes, menos 28,1%, más 39,9%, más 94,6%. Empresas pequeñas europeas, menos 24,1%, 42,8%, 88,1%. Empresas medianas americanas, menos 20,7%, más 43,0%, más 80,3%. Innovación en salud, menos 15%, 51%, 77,6%. Canadá, menos 24,2%, 31,8%, más 73,9%. Mediana capitalización, Europa, menos 22,2%, 33,4%, 71,5%. Nasdaq 100, menos 1,3%, 69,1%, 71,3%. Agua, menos 18,9%, 35,0%, más 66,5%. Gran capitalización, mercados emergentes, empresas grandes, menos 18,8%, 33%, 63,8%. SP500, son las 500 empresas más grandes que cotizan en Estados Unidos, menos 15,3%, más 38,3%, más 63,3%. Región del Pacífico sin Japón, menos 23,5%, más 23,6%, más 61,6%. Empresas grandes europeas,
menos 17,7%, más 32,9%, más 61,5%. Rates, o sea, inmobiliario de los Estados Unidos, menos 24,8%, más 12,8%, más 50,0%. Materias primas, menos 24,1%, más 9,9%, más 44,8%. Empresas grandes de Japón, menos 12,7%, más 23,3%, más 41,2%. Empresas pequeñas japonesas, menos 19,1%, más 14,1%, más 41%. Rates de Asia, inmobiliario, menos 24,6%, más 4,9%, más 39,1%. Rates europeos, menos 19,2%, 10,9%, más 37,3%. Mineras de oro, más 3,6%, más 31,5%, más 26,9%. Oro físico, más 24,7%, más 25,8%, más 0,9%. Y aquí el global del fondo, en marzo de 2020, el valor liquidativo llegó a ser de 86,4 euros por participación. A finales de marzo de 2021 se puso en 118,1, dando una rentabilidad en ese periodo del 36,7%. Menuda diferencia. Vaya, ¿quién lo iba a decir? Esperábamos que este ejercicio de imaginación que hemos propuesto no os hayáis dado en la cabeza al salir por debajo de la mesa camilla. Todas las rentabilidades sobre el precio medio de compra se han tornado positivas, pero además mucho. El valor liquidativo del fondo sube casi un 37%. Es la celda amarilla que había más arriba. Nada mal, excepto que comprar en mínimos con el ambiente negativo del momento, e incluso sin él, es enormemente difícil. Nuestra sincera enhorabuena a los afortunados que lo hayan logrado. La suerte también cuenta en la vida, aunque no se pueda contar con ella. La columna de la derecha muestra por orden la diferencia de rentabilidad por precio medio de compra entre una fecha y la otra. Las empresas pequeñas norteamericanas casi multiplican por 2, un 2-bagger en la jerga financiera, y hay otros 3 ETFs por encima del 90%. ¿Cómo es posible con las perspectivas negativas de marzo de 2020? Podemos hacer mil conjeturas, que la bolsa anticipa expectativas y que una vez asimiladas cualquier mejora favorece al mercado, que la inyección brutal de dinero por parte de los bancos centrales y gobiernos infla la bolsa, y muchas otras que nos vamos a ahorrar, no vayamos a estropear nuestra reputación de no hacer predicciones. Sea cual sea el motivo de la inesperada subida, que es indiscutible, los números no engañan, hay que subrayar dos cosas. Primera, que es enormemente difícil hacer predicciones sobre los mercados. Y segunda, puede que más importante, que nuestra mente tiende a racionalizar hechos una vez que se han producido, proporcionando la ilusión de que sí que podíamos predecir el mercado. Y para ir cerrando, tenemos presente que una carta de Impassive Wealth, fondo de inversión, no merece el nombre de tal si no contiene algunas gráficas. En esta ocasión os mostramos la evolución del fondo frente a la renta variable mundial, nuestro activo favorito, el inmobiliario, el oro y la liquidez. Y lo hacemos seleccionando 3 periodos significativos. Desde antes de la caída por la crisis del COVID-19, 19 de febrero de 2020, desde el punto más bajo de dicha caída, 23 de marzo de 2020, desde el inicio de la gestión del fondo, 1 de octubre de 2018. Entonces aquí hay una gráfica que desde febrero de 2020 va mostrando los distintos clases de activos, las acciones, el inmobiliario, el oro físico y la liquidez, que son los bonos corporativos de 0 a 3 años. Entonces, bueno, ahí se ve mucha descorrelación del oro y de la que va más baja, que es, no, la que va más baja, la más alta es el oro físico y la más baja
son los rates. Entonces ahí se ve pues líneas que van un poquito, cada una a su aire, ¿no? Más alta, más por el medio y más baja. El fondo pues tiende a estar en la media de esas líneas. Aquí tenemos la misma, o sea, la primera gráfica es del 19 de febrero, punto alto, al 31 de marzo de 2021, justo antes del COVID hasta la fecha de esta carta. La segunda es el punto más bajo de la crisis del COVID respecto a nuestra época. Ahí todos los activos están en positivo, menos el oro. Y el fondo, pues bueno, lo hace bien gracias a la diversificación. Está un poco entre medias, aprovecha las que más suben y pues la que baja tampoco es tan dramática. Esa es la técnica, la diversificación proporciona ese tipo de cosas. Acertar qué activo lo va a hacer bien es imposible y al tenerlos todos, más o menos, va a haber una senda positiva, no espectacular, pero bueno, que estar invertido es siempre una cosa buena. Y la última gráfica es del 1 de octubre de 2018, creación del fondo, al 31 de marzo de 2021. Eso ya es más a largo plazo, son un par de años. Y de nuevo, pues el fondo va ahí un poco haciéndolo bien. Como se puede apreciar en las gráficas, estamos altamente correlacionados con el índice de renta variable mundial más diversificado que hay, el MSCI, AQI y MI. Somos un fondo enfocado al crecimiento del capital y la inversión en empresas nos ofrece participar en ese crecimiento. La diversificación de activos y de estrategias, junto con la gestión integrada de la liquidez, nos proporciona una cierta protección en las caídas y potencian la rentabilidad en las recuperaciones. El MSCI, AQI y MI en euros, en net return, índice de empresas de gran, mediana y pequeña capitalización de 23 países desarrollados y 27 países emergentes. Con 8.982 componentes, el índice cubre el 99% de la inversión global, en euros y con reinversión de dividendos. Se podría decir que los eventos del último año ilustran la casi totalidad de nuestros mandamientos de la inversión impasible. Remitimos a los interesados a esta serie de vídeos sobre ellos. Ahí hay un enlace a los vídeos sobre los mandamientos impasibles. Pero esta carta tampoco quedaría completa sin un resumen telegráfico de las enseñanzas de los 12 meses y una semana. Es imperativo aislarse del ruido mediático, tanto en épocas de optimismo irracional como de consenso pesimista. En épocas de pesimismo, comprar y no vender. Es lo que hacemos por dentro del fondo. Salirse del mercado es a menudo una decisión perdedora. En bajadas hay que invertir más. Algunas empresas pueden quebrar, pero dudamos que quiebre un buen índice. No podemos predecir el mercado, de modo que nuestra única esperanza es tener un buen plan y ejecutarlo de forma estricta. Establecerlo en época de tranquilidad y no modificarlo en tiempo de turbulencias. Sentir el miedo es normal. Dejarse llevar por él destruye nuestra prosperidad. Intentar comprar en mínimos y vender en máximos es imposible. Solo se puede hacer a posteriori y es imposible poner una orden de compra o de venta a ejecutar en el pasado. Muy a menudo no nos cansamos de repetirlo, no hacer nada es una buena decisión. Puede ser contraintuitivo, puede ir en contra de nuestras tendencias naturales, pero creemos sinceramente que así es. Y así nos mantendremos, fieles a nuestros principios, alejados de las modas, avanzando hacia la prosperidad con unas rentabilidades a largo plazo satisfactorias y creíbles. Cuidado, este último año ha sido muy rentable, pero podía no haberlo sido, y en ese caso seguiríamos comprando permanentes en preparación de una recuperación con un precio medio de compra muy bajo. No pasamos por alto que las crisis grandes pueden durar varios años. No pasemos por alto, perdón. En cualquier momento del tiempo hay incertidumbre y previsiones en todos los sentidos. No hacer apuestas tiene mucho sentido. Al menos eso es lo que nosotros sabemos hacer.
precios, realidades y no predicciones, especulación. Ya por último, nos gustaría mencionar la entrevista de MyInvestor a Juanma, que podéis encontrar aquí. Será un enlace a una entrevista muy interesante. Recomendamos verla, la podéis buscar por Google. Tanto Clarissa Sekulic como Juanma estuvieron, en mi opinión, Juan Cogollos, brillantes. La entrevista ha sido también muy positiva en número de partícipes. Quedamos agradecidos si compartís el vídeo con personas interesadas en tener un futuro próspero. Hasta la próxima carta. Saludos cordiales, Juan Manuel Rodríguez, gestor de Impassive Wealth, Juan Cogollos, asesor de Impassive Wealth. Ahí tenéis nuestras direcciones de email y nuestra web. A través de la web también podéis contactarnos por WhatsApp. Y eso es todo por esta carta. Hasta la siguiente, básicamente. Esperamos que os haya sido útil. Un saludo a todos. Hasta pronto.